SCP-1660 fue recuperado junto con otros 5 objetos anómalos en una subasta de anomalías del mercado negro, la cual fue llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, el día 8 de marzo de 1998. SCP-1660. Clasificación. Seguro. Procedimientos de contención. SCP-1660-1 puede guardarse de forma segura en una caja de seguridad bajo llave en las instalaciones de almacenamiento del sitio 12. Las defensas de acción positiva estándar, explosivas, químicas, biológicas y meméticas, deben estar en funcionamiento en todo momento, de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. SCP-1660-1 debe mantenerse alejado de materiales inflamables, a menos que se esté probando. Bajo ninguna circunstancia SCP-1660-1 debe entrar en contacto con escapes relacionados con el fuego. En caso de que SCP-1660-1 arda en el exterior, el personal de pruebas debe evacuar el área hasta que se hayan extinguido todos los materiales en llamas. Debido a que solo se puede acceder a través de SCP-1660-1, se puede considerar que SCP-1660-2 está contenido siempre que SCP-1660-1 lo esté. Cualquier vida animal que emerja de SCP-1660-2 durante la prueba debe ser capturada en espera de su estudio y posible eliminación. Descripción: SCP-1660-1 es una lámpara de aceite elaboradamente decorativa hecha de plata, coral y el caparazón de un Nautilus. Sus efectos anómalos se activan si se enciende un fuego dentro de la cámara del caparazón del Nautilo. Al encenderse, el fuego, independientemente de los materiales utilizados, comienza a emitir grandes cantidades de humo. El humo comenzará a acumularse formando una puerta en forma de arco en el aire. El tamaño y la estabilidad de dicha puerta fluctuarán en función de la cantidad y o el tipo de material que se esté quemando dentro de SCP-1660-1. En el caso de que SCP-1660-1 se apague, la puerta se derrumbará rápidamente. SCP-1660-2 es un universo paralelo en miniatura de unos 12.500 km² de bosques templados a los que se puede acceder a través de la puerta producida por SCP-1660-1. Alrededor de los bordes de SCP-1660-2 hay paredes de un mineral aún no identificado cuya dureza supera los 10 en la escala de Mohs. Aproximadamente 1 kilómetro por encima de las copas de los árboles parece haber una capa de en la que toda la exploración aérea debe realizarse con vehículos aéreos no tripulados, UAVs, después del incidente. Fauna. La fauna de SCP-1660-2 es una muy diversa, compuesta tanto por animales comunes de nuestro mundo como también por criaturas únicas y extrañas. Entre las criaturas de SCP-1660-2 podemos encontrarnos con Ursus arctos, también conocido como oso pardo. No tiene miedo de los humanos. Odocoileus virginianus, venado cola blanca. No tiene miedo de los humanos. Myotis lucifugus, murciélago café. Los especímenes prefieren descansar en árboles que cuelgan de ramas gruesas en lugar de en cuevas. Poecilea tricapillus, carbonero cabecinegro. Los especímenes poseen pequeñas crestas dentadas dentro de sus picos que sirven como dientes simples. La razón de esto es desconocida, ya que los especímenes no se alimentan de forma diferente que los carboneros comunes. Yanax imperator, libélula emperador. Se ha visto que los especímenes alcanzan tamaños de hasta 10 milímetros. Es desconocido cómo son capaces de respirar a través de espiráculos mientras alcanzan estos tamaños. SCP-1660-3, un gran ave herbívora no voladora parecida a un emú. SCP-1660-4. Se asemeja a un zorro escamoso que. SCP-1660-5. El espécimen se asemeja a un puma, carece de ojos, y posee orejas de rata extendidas hacia adelante y la capacidad de ecolocalizar, y debido a su peculiar apariencia los científicos empezamos a apodarlo cariñosamente como Purrata. SCP-1660-7. Una criatura reptomaliana de 2 metros de largo, extremadamente peligrosa, que se asemeja a un acorazado y bioluminiscente. SCP-1660-7 son depredadores de caza de manadas comparables en comportamiento a los lobos, aunque no temen a los humanos y son capaces de trepar a los árboles o a las paredes de SCP-1660-2. Debido a su falta de miedo por los humanos, se ha observado que atacan al personal en SCP-1660-2, matándolos con frecuencia.
Bajo ninguna circunstancia se permite al personal acercarse a los especímenes SCP-1660-7 por esta razón, así como Flora. La flora de SCP-1660-2 es similar a la de la Tierra, solo que con algunas diferencias. Quercus nigra, también conocido como roble de agua, este espécimen tiene una velocidad de crecimiento más acelerado que uno normal. Quercus hipoleucoides, roble hojaplata similar a las de nuestro mundo, con la diferencia que crecen considerablemente, alcanzando hasta los musgo no identificado de SCP-1660-8, un tipo de musgo de crecimiento rápido de especies desconocidas que cubre otras plantas y las paredes de SCP-1660-2. SCP-1660-9, es un arbusto de bayas ordinario cuyos frutos saben a carne de cerdo.